Estamos en nuestra serie de historias grandiosas del Antiguo Testamento, una serie hermosa que hemos hablado. Dios marca la diferencia, ya que Dios es un Dios asombroso. ¿Estás listo para estudiar la palabra en este día? Vamos a orar y en la oración vamos a incluir a Cuba. Vamos a incluir a Alemania también, que en estos días ocurrió un desastre allá por Alemania. Recuerda, en todo el mundo la oración está marcando la diferencia en los corazones de las personas. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos. Siempre lo decimos, es un privilegio, Señor, del cual disfrutamos en esta preciosa nación por el cual te estamos agradecidos. Podemos reunirnos a aprender de tu palabra, la cual, Señor, nos ministra, nos cambia, Señor, nos trae vida que necesitamos. Pero en este día, antes de abrir tu palabra, queremos elevar nuestro clamor, Señor, por las naciones. Oramos por Cuba, Señor, oramos por Alemania. Que seas tú guardando a cada uno de sus habitantes, que tu Espíritu Santo sea trayendo la esperanza que muchos de esos corazones están necesitando. Señor, sabemos que tú eres un Dios que trae nuevas realidades. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas una nueva realidad a las naciones que están experimentando mucha turbulencia. Te pedimos que traigas paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sobre todas las cosas, que los habitantes de estas naciones que todavía no te han entregado sus vidas puedan hacerlo, Señor, porque de nada sirven los cambios si tú no estás en ellos, Señor. No podemos edificar una casa en la cual tú no estás ahí siendo la base y el soporte. Por eso lo principal que pedimos, Señor, es que en medio de tanta necesidad ellos puedan encontrarte a ti, el Dios que suple cualquier necesidad. Bendecimos este tiempo, bendecimos este lugar y te entregamos, Señor, todo este hermoso tiempo de estudiar tu palabra a ti, el Dios que marca la diferencia, el Dios que es grandioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien dice amén a eso? Que el Señor continúe marcando la diferencia. Historias grandiosas del Antiguo Testamento, una hermosa serie en la cual hemos hablado de varios personajes. Hablamos de Moisés y el Éxodo, hablamos de Esther y Mardoqueo, hablamos de los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego, hablamos de David y Goliat, cómo a pesar de los problemas David pudo entrar en intimidad con Dios. Hablamos de Gedeón, una persona que puso su confianza en Dios. Historias grandiosas que encontramos en este libro, pero algo que debemos siempre mencionar, y es lo hermoso de todo esto, es que tu historia también puede ser una historia grandiosa. Pastor, la mía es un desastre. No, escúchame bien. Estamos estudiando cada una de estas personas no perfectas para ponernos frente a un espejo que nos lleva a una realidad. No se trata de nosotros, se trata del Dios grandioso, el que marca la diferencia. Tu historia puede ser transformada. Tu historia puede convertirse en una historia grandiosa cuando tú incluyes a Dios como parte de esa historia. Yo quiero comenzar el estudio del día de hoy haciéndote una pregunta. ¿A cuántos aquí nos gusta planear viajes? Algunos no están aquí porque se planearon uno para este domingo. Dios te bendiga, que nos ves el video más adelante. Descansa, ¿verdad? Nosotros estuvimos planeando un viaje con mi esposa, que llegamos, ¿verdad? Ya que aguante el de la japonesa, 20 años de casados, y les extrañamos el domingo anterior, pero ya estamos acá. Nos gusta planear viajes. Ahora te cambio la pregunta. ¿A cuánto les gusta que les planeen los viajes? Algunos dirán, depende de quién lo haga. Si te vas con una buena agencia que te pone el todo incluido, te lo deja más barato, ¡qué delicia de viaje! Pero en ocasiones tú te vas con alguien que te planea un mal viaje y dices, a mí no me gusta que me planeen un viaje así. Algunos quizá ya teníamos la calzoneta puesta, el short, ¿verdad? Para ir a la playa, y de pronto encontramos que el plan se debe de cancelar porque no supimos planearlo de la manera correcta, o quien lo planeó por nosotros no lo hizo de la manera correcta. El día de hoy vamos a hablar de alguien que fue a la playa, alguien que fue al mar. Pero lo interesante es que él no planeó ese viaje, sino que Dios lo planeó por él. El mensaje del día de hoy es titulado Jonás.
Jonás. Jonás fue una persona, era un profeta de Dios, estaba al servicio de Dios y de pronto se encontró en un viaje que fue ajustado de muchas maneras. Acompáñame a Jonás, el libro de Jonás capítulo 1, versículo 1, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás, que era el profeta de Dios, se levantó, lo hizo bien, pero se fue en dirección contraria para huir ¿de quién? Del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Mira bien las palabras que está utilizando la Nueva Traducción Viviente. El Señor tenía un plan, tenía un viaje destinado para Jonás, pero él decidió ir en otra dirección. Y lo interesante está de que Tarsis y Nínive se encontraban aproximadamente a 2.500 millas de distancia. Eso quiere decir que Jonás estaba asegurando de no llevar a cabo el plan de Dios en su vida. Él decía: me voy bien lejos. Pero luego el versículo 4 continúa y dice: ahora bien, el Señor mandó. Di conmigo: el Señor mandó. Me gusta esa frase, el Señor. El Señor de la creación, el Señor de nuestras vidas, mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual le arruinó las vacaciones a Jonás. El cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco en el cual Jonás iba. Luego el versículo 15 dice: entonces los marineros que iban con Jonás tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Tú puedes leer el resto de versículos en casa del capítulo. Pero lo interesante está que el plan de Jonás estaba comenzando a sufrir algunos ajustes. Luego el versículo 17 dice: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Seguramente Jonás comenzó a reclamar a su agente de vacaciones diciéndole: esto no era por lo que yo pagué. Su viaje, que tenía un propósito, tratar de huir del Señor, dice la Biblia, comenzó a ser intervenido por el Señor, que es el dueño de nuestras vidas. Cuando yo hablo acerca de la historia de Jonás, recuerdo una canción de escuelita dominical que me enseñaron allá de chiquitito, ¿verdad? Cuando uno iba con los maestros de escuela dominical y comenzaron a decirme: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y plum, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Esa era la canción del Baby Shark de nuestro tiempo, ¿verdad? Ahora es el Baby Shark, tantara. La puedes pegar si quieras. Por eso es que me gusta mucho cuando hablamos de ir a discipular nuestros niños, porque cuando le enseñamos a nuestros niños las cancioncitas correctas, eso marca el rumbo de sus vidas. Tanto así que yo me acuerdo. ¿Cuántos habían escuchado esa canción? ¿La cantamos? Pero el miércoles tuvimos una noche de alabanza que si te la perdiste, te digo, no te vuelvas a perder ninguna noche de alabanza. Ahí sí que recordamos viejos tiempos. Pues cantemos la de Jonás como Dios manda, ¿te parece? Jonás no le hizo caso. Si la conoces. Por eso al mar profundo la gente, y vino un pez muy grande y ¿por qué no le hizo caso? Algunos la repetían para que quede bien claro, ¿cierto? El hacerle caso a la palabra de Dios. Algunas lecciones que aprendemos de la vida de Jonás. Punto 1.
debo seguir en mi vida el manual de instrucciones. En mi vida debo seguir, Dieguito, el manual de instrucciones. Me gusta mucho ir a comprarme muebles de esos que hay que armarlos. De esos que vienen todos despedazados con un montón de piececitas. Me desestresa, me ayuda, me golpeo todos los dedos, pero lo disfruto. En ocasiones hay cosas que tienen un manual bastante tranquilo, las instrucciones, pero hay otros que, ¿qué te digo? Uno los agarra al frente, al revés y dice, aquí me falta una pieza. No te falta nada. Pero hay instrucciones que son un poquito complicadas de entender. El problema en la vida de la persona no se trata en tener o no tener el manual de instrucciones para la vida. El problema en la vida de la persona es qué tan dispuestos estamos a seguir el manual de instrucciones. En ocasiones agarramos los manuales, lo vemos y decimos, yo sé cómo hacer esto. ¿Te ha pasado? Yo he armado muchos muebles de estos. Yo sé cómo hacerlo. Y decides dejar el manual de instrucciones a un lado. De pronto comienzas a ver las piezas y dices, algo no encaja en este lugar. Comienzas a ver la foto de la caja y dices, ¿es el mueble correcto el que me dieron? Sí, es el mueble correcto. Pero sabes que en la vida siempre vamos a encontrar situaciones en las cuales entramos en ese dilema de seguimos el plan de Dios o seguimos nuestro propio plan. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Fue clarito. No podía decir Jonás, a ver, Señor, no te entendí. Le dijo, levántate y ve a Nínive. Pero Jonás, ¿qué es lo que hizo? Se levantó, pero se fue en otra dirección. En ocasiones tú y yo, ¿sabes qué? Hacemos lo mismo que Jonás. Dios comienza a hablar a nuestro corazón, pero nosotros comenzamos a seguir nuestra propia dirección. Una dirección que es contraria a los planes de Dios para nuestra vida. A veces seguimos nuestras indicaciones o a veces seguimos las indicaciones de alguien más. Seguimos las indicaciones del compadre, seguimos las indicaciones de la abuelita, que déjame decirte algo, si esas indicaciones no están guiadas por la palabra de Dios, probablemente te están llevando en una dirección incorrecta. Jonás no le hizo caso. ¿A quién? ¿Al pastor de Champion Forest? No le hizo caso a la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios produce vida en nosotros. Por algo Jesús le dijo al diablo cuando lo estaba tentando, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ocasiones tu vida comienza a experimentar mucha hambre espiritualmente hablando y tú comienzas a intentar saciarla con un montón de comida chatarra. ¿A qué le llamo yo la comida chatarra? Todas esas cosas que aparentemente están haciendo bien a tu cuerpo, pero tú sabes que te están deteriorando, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta el brócoli? Ay, no, pastor, a mí deme una hamburguesita, ¿verdad, Jorge? Con tocino y bacon, porque eso es lo que yo necesito. Tú necesitas el brócoli más que el bacon. Pero ¿qué es lo que tú comienzas a decidir? Comienzas a buscar el alimento que te ofrecen en otros lugares. Comienzas a entrar en un montón de estrés. ¿Todo por qué? Porque la palabra de Dios no está produciendo la vida que debería producir en ti. Los discípulos de Jesús le dijeron al maestro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Dónde comeremos? ¿Dónde más estaremos felices si solo tú tienes palabras de vida eterna? En muchas ocasiones tú pareces no tener vida a tu alrededor. Probablemente debemos evaluar dónde has dejado el manual de instrucciones. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios puede marcar la diferencia en tu historia y convertirla en una historia asombrosa. Lastimosamente, la palabra de Dios es lo primero que el enemigo saca de nuestras vidas.
lo primero que saca de nuestros hogares, es lo primero que saca de las escuelas, es lo primero que saca de las naciones. ¿Por qué? Porque sabe el enemigo que si saca el manual de instrucciones de la vida de la persona comenzará a experimentar un rumbo que no es el rumbo por el cual Dios la quería llevar. Este manual contiene el pacto de Dios para con la humanidad. Y si vivimos de acuerdo a ese pacto, es cuando comenzamos a ver frutos en nuestra vida y frutos en nuestros hogares. ¿Quieres ver frutos en tus matrimonios? Comienza a leer el manual de instrucciones. ¿A poco, pastor, esto habla del matrimonio? Claro que sí. Solo que ten cuidado, que a veces te hablará cosas que no quieres oír. Pero si las obedeces, la vida comienza a fluir en el matrimonio, en la vida de los hijos. Este manual contiene el pacto que muchas personas ignoran allá afuera porque nadie se los ha hablado, o algunos solo lo conocen a medias. La vida en abundancia que Dios te ha prometido, ¿sabes qué? Está de acuerdo al pacto que es revelado a través de este libro. Podemos conocer a Dios a través de este libro, a través de su palabra. Por eso debemos regresar a la palabra de Dios. Debemos siempre canalizar toda nuestra conversación, todo nuestro discipulado a través de la palabra de Dios. En ocasiones las personas se preguntan, la vida sería mejor si viniera con un manual de instrucciones. El matrimonio, la relación con los hijos, la relación con los compañeros de trabajo. Quiero decirte algo, sí existe el manual de instrucciones. Por eso siempre busca un lugar donde se hable de la palabra de Dios. Ten cuidado donde no se habla de la palabra de Dios, porque probablemente estarán nada más trayendo algo que momentáneamente va a traer felicidad. Pero si quieres lo duradero, vete a lo que realmente es la verdad, a lo que realmente es lo que Dios quiere traer a tu vida. No te canses de leer este manual. Cuando estás en depresión, lee este manual. Cuando la relación con los hijos falla, lee este manual. Cuando todo el rumbo de tu vida no tiene sentido, lee este manual. Porque Dios es un Dios que siempre está haciendo una historia grandiosa de todo aquel que quiere conocerle más y más. El versículo 17 viene una parte importante donde dice: entre tanto, cuando Jonás fue aventado a la tempestad, el Señor había provisto. Di conmigo, el Señor había provisto. ¿Tú crees en un Dios proveedor? ¿Provee lo que tú necesitas? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú necesitas? Pastor, usted sabe lo que uno necesita, ¿cierto? A mí me han dicho que para ser feliz y planear buenas vacaciones uno necesita esto. Dios, que conoce tu corazón, te dice: no necesariamente tú necesitas esto. Probablemente tú necesitas un pez en tu vida. El Señor proveyó. Había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro de ese pez durante 3 días y 3 noches. Ese fue un paquete caro, ¿cierto? 3 días y 3 noches en un hotelito, ¿cuánto te sale? Haz cuentas. Ahora, hay de hoteles a hoteles. Al que Jonás le tenían programado no era un buen hotel. Definitivamente él se iba a quejar con alguien. La cancioncita continuaba: estando en la ballena en el fondo de la mar, sintiéndose muy incómodo, se puso a orar. Punto 2. En los momentos más oscuros de tu vida, busca de Dios. En los momentos más oscuros de tu vida, no busques a la comadre. Busca de Dios. Me gusta cómo el versículo dice, Jorge: el Señor había provisto algo que Jonás no esperaba, un gran pez que se lo tragó a Jonás. Tony Evans utiliza la siguiente frase y me gustó, si quieres anótala: el milagro no es que el pez se tragara a Jonás, el milagro es que el pez
obedeció a Dios para preservar la vida de Jonás. Fíjate bien cómo hay que entender bien el contexto de lo que estaba pasando. En ocasiones dice, ¿por qué el Señor le mandó un gran pez a que se lo tragara? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo así? El pez fue el instrumento que Dios envió para salvar la vida de Jonás. Estuvo ahí ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches, y la Biblia no dice que el desayuno estuviera incluido. ¿Cómo le hizo Jonás allá adentro? Si tú y yo nos saltamos una comida y ya el mal humor comienza a llegar a nuestro ser. El milagro de Dios estaba ocurriendo en la vida de Jonás. Jonás estaba siendo dirigido por Dios de una forma que él no esperaba. Había pasado de huir de la presencia de Dios. Había pagado un barco. Había experimentado el que los marineros lo lanzaran por la borda. Y de pronto, de todo lo posible, se lo traga un pez. ¿No se te hace similar a lo que en ocasiones tú has experimentado? En ocasiones nosotros vemos que nuestra vida va de mal en peor, decimos la frase. Y podemos llegar a decir, ahora solo falta que me trague un pez. Ten cuidado con lo que dices. Porque es posible. Dios te ama tanto que te cuida. Dios te ama tanto que te bendice. Dios te ama tanto que ordena tu vida. Eso es el verdadero amor. El verdadero amor no se trata de que tú lleves tu vida en tu propia dirección y te pierdas en los vicios. El verdadero amor es cuando algo ocurre en tu vida que muchas veces sacude tu vida, pero te está llamando la atención. Y cuando estás en medio de esa situación, recuerda, Dios te continúa amando. Y la provisión que Dios manda es con un motivo: el guardar tu vida. En los momentos oscuros de tu vida, no olvides, Dios está obrando algo especial en tu corazón. Y esa debe ser la pregunta que tú tienes. Sintiéndose muy incómodo, Jonás se puso a orar. Y en el capítulo 2, versículo 1, encontramos que dice: entonces Jonás oró al Señor dentro del interior del pez y dijo, vamos al versículo 5, me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Esto lo está diciendo Jonás. Imagínate qué hermosa vacación. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, di conmigo, tú, Señor, mi Dios. Dilo con convicción, pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¿Dónde Jonás hizo esta oración? En el servicio de las 11 de la mañana de Champion Forest, con un asiento bien rico. ¿Dónde hizo Jonás esta oración? En una noche de alabanza y adoración que cantamos los carros del faraón y toda la cosa. No, Jonás hizo esta oración que la Biblia dice fue una oración sincera, quizás en el momento más bajo de su vida. En los momentos más oscuros de tu vida, ¿qué es lo que se está generando en ti? ¿Se está generando un temor y una ansiedad por el mañana? ¿O se está cambiando en una vida de dependencia de Dios? Los momentos oscuros de la vida nos traen nuevamente a flote una realidad. Esta vida es tan frágil que necesitamos la ayuda del Señor.
De un día para otro una tempestad puede destruir una casa, pero el Señor nunca va a dejar de ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En un momento tu familia puede ser destrozada porque es lo que el enemigo quiere hacer. Tu matrimonio puede entrar en conflicto porque es lo que el enemigo quiere hacer. Pero en ese punto de tu vida, eleva una oración sincera y dile al Señor: Padre, mi esperanza viene de ti. En medio de la angustia que estás viviendo, eleva tu oración sincera al Señor. Jonás estaba siendo transformado en su interior, y muchas veces el Señor obra de esa manera. Primero ajusta tu interior para luego comenzar a ajustar el exterior de tu vida. El versículo 7 decía: cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. En los momentos más oscuros de tu vida, corre al Señor. Cuando sientas que las algas de la vida te están aprisionando, busca al Señor. Cuando sientas que las puertas de la tierra, como dice Jonás, se estaban cerrando y no había más salida, acuérdate del Señor, porque el Señor es real y quiere ser el Señor de tu vida. Y para eso muchas veces la oscuridad, ¿sabes qué?, nos lleva a esa realidad. El Señor quiere estar obrando en ti. Capítulo 2, versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Algún entrenador de peces, de ballenas que estaba por ahí dijo: vamos? No, el Señor. ¿Cuándo lo mandó? ¿Me está siguiendo acá o no? ¿Qué hizo Jonás adentro del pez? Ay, tanta alga cochina en este lugar y huele mal. Yo no sé ni para qué soy profeta del Señor. Esa probablemente hubiera sido la reacción de tuya y mía, ¿sí o no? ¿Quién me mandó a agarrar este grupo de vida? Ay, Señor, Padre Santo, bendíceme. ¿Quién me mandó a meterme con los niños? ¿En qué ballena me estoy metiendo? Él comenzó a orar, y después de orar, el Señor mandó el pez. ¿Cuántos quieren ver, como dicen por ahí, la luz al final del túnel en su vida? ¿Cuántos quieren ver un milagro de su vida? ¿Cuántos quieren ver una situación transformada por el poder de Dios en su vida? Comienza a orar por esa situación. Comienza a pedirle al Señor que cambie esa realidad, porque de pronto el Señor puede mandar a lo que te ha tragado, ¿sabes qué?, a que te deje en libertad. Eso es lo que hizo Jonás. Jonás iba a morir, pero Dios llegó en su rescate. Tú y yo íbamos a morir, pero Jesús vino en nuestro rescate. Nuestra esperanza en la vida solo está en un lugar: está en Jesús. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de terceras oportunidades. Dios no te desecha porque le has fallado en algún momento, como no desechó a Jonás, ya que vemos nuevamente en el capítulo 3, versículo 1, dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás. Discúlpame la expresión, pero le habló después de que había sido vomitado. Probablemente Jonás salió de ese pez y no salió con su mejor apariencia. Algunos nos hubieran tomado una selfie de esa manera. Pero en ese momento, estando en ese lugar, el Señor nuevamente llega a la vida de Jonás y le dijo lo mismo que le había dicho al inicio: levántate, Jonás, y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Versículo 3. Esta vez Jonás obedeció. Di conmigo: Jonás obedeció. Dile al de al lado: Jonás obedeció. Te doy permiso a que le digas al de al lado: ahí te hablan. Algunos se ríen, ¿verdad? Ahí te hablan a ti. ¿Qué me estás diciendo? Aquí nos hablan a todos, porque el Señor te ha estado hablando muchas veces. Y lo interesante no está cuánto el Señor te ha hablado,
Lo que va a transformar tu vida y va a ser una historia grandiosa es cuánto le has obedecido. Esta vez Jonás entendió. Probablemente Jonás ya no quería otro viaje en ballena. Probablemente Jonás nunca más volvió a ir a un acuario. Probablemente Jonás estaba harto y dice: Señor, yo no quiero más pasar por ese proceso. Mejor te obedezco. Esta vez obedeció el mandato del Señor y fue, ¿a dónde? A Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Fíjate una cosa importante, no era el mensaje de Jonás. Jonás fue el instrumento. Jonás estaba llevando el mensaje ¿de quién? ¿Sí agarraste eso? Cuando tú te pares frente a los niños que nos vas a ayudar, tú no vas a comenzar a hablar de tu familia. O vas a decirle: chiquitos, ustedes nunca se casen, no cometan el error que yo cometí. Eso no les va a cambiar ninguna realidad a ellos. Tú debes de hablar el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios es lo que cambia una historia y la convierte en asombrosa. El mensaje de Dios, la gente creyó, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Versículo 10 del capítulo 3. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Por eso es que Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, porque Jonás debía llevar el mensaje de Dios a alguien que lo necesitaba. Punto 3 que aprendemos de la vida de Jonás: nunca dejes de hablar de Jesús. Nunca dejes de hablar de Jesús. Después de que Jonás salió, agarró la segunda oportunidad de Dios y obedeció lo que Dios le dijo. Llevó el mensaje y muchos se convirtieron. Este manual de instrucciones contiene vida, te dije al inicio, y en él encontramos 2 elementos importantes de la vida de toda persona mientras esté aquí en la tierra. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Di conmigo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume en esos 2, dijo Jesucristo. Es que estamos hablando de algo importante. Cuando tú continúas hablando del plan de Dios a otros, ¿sabes qué? Estás llevando la misericordia de Dios a otros. Si tú te callas el mensaje de Dios, la vida de la otra persona no puede ser transformada. Es así como funciona. Nínive necesitaba escuchar el mensaje de Dios. Cuando Dios manda a Jonás, no era para decirles: ustedes son una gente despiadada, ustedes son una gente mala, Dios ya no los quiere. En ocasiones ese es el mensaje que estamos dando, porque estamos enojados con las personas. Cuando tengas oportunidad, lee todo el libro de Jonás. Vas a ver cómo el carácter de Jonás se parece mucho al nuestro. Jonás no quería que el resto se arrepintiera delante de Dios, porque había algo en su corazón. Dios quiere transformar tu corazón y quiere que comiences a amar lo que Él ama, que es a tu prójimo. Dios quiere que lleves el mensaje a aquellos inclusive que han traído un mal a tu vida. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo es algo que debemos obedecer. No es opcional. Amarás a tu prójimo no es solo amarás a tu esposo cuando se porta mal. Amarás a tu prójimo no es solo amarás a tu jefe. Amarás a tu prójimo tendrás tanta compasión por la gente que no te callarás de hablar de Jesús, el único que puede amar lo que nadie más puede amar. ¿Alguien ama a Jesús en este lugar? ¿Estás seguro que lo amas? ¿Amas a tu prójimo? Ahí la llevamos, pastor. Si ya no amo ni a los de mi casa, me está pidiendo que ame a los enemigos.
Probablemente has dejado a un lado el manual de instrucciones y estás siguiendo tu propio evangelio. El evangelio es uno. Dios vino a este mundo a dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros caminos, volver a Jesús, donde encontraremos el perdón de nuestros pecados. ¿Estás compartiendo de eso a otros? Constantemente la gente me dice: pastor, quiero que hable con mi hermano, pastor, quiero que hable con mi cuñada, porque se están perdiendo. ¿Sabes qué? Dios te está mandando a ti que lo hagas. Pero es que no sé cómo hacerlo. Si sabes cómo hacerlo, comienza a hablar de tantos peces que te han tragado en toda tu vida y cómo continúas aquí con una sonrisa, que no ha sido fácil, pero encontraste la esperanza en Dios. La segunda oportunidad que Dios le dio a Jonás es la segunda oportunidad que Dios me dio a mí, que te dio a ti, y que se la puede dar a alguien más que está afuera esperando a que tú le hables de Jesús. La vida no se trata solo de nosotros, iglesia. La vida se trata también de los habitantes de Nínive. ¿Quiénes son nuestros habitantes de Nínive? Es tu vecino, que necesita escuchar de Jesús. Comienza a planear una reunión con él con un propósito: hablarle de la esperanza que está en Jesús. Tu Nínive son esos compañeros de trabajo que a veces no te han querido creer. No te canses de hablarle de Jesús a ellos, porque recuerda una cosa: cuando ellos, en los puntos más bajos de su vida, también busquen de Dios, comenzaremos a ver historias asombrosas alrededor de todo Houston. ¿Alguien lo cree? Esto lo haremos en el nombre de Jesús. Esto lo haremos en el nombre de Jesús. Tú tienes al Dios que hace la diferencia en la vida de las personas. Compártelo. No te lo calles. La gente lo necesita y lo está esperando. Me emociona cada vez que bautizamos familias en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque significa que alguien ha encontrado la misericordia de Dios. Que no se necesita ser perfecto, porque no hay ni un perfecto, solo uno. Su nombre es Jesucristo, y por medio de Él encontramos lo asombroso de la vida. Ponte de pie, iglesia. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.